Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Gracias por sintonizarnos y como ha escuchado usted, llevamos ya algunos años estudiando el Pentateuco, 3 para ser específicos, y hemos querido hacer un desarrollo versículo a versículo para irlo cubriendo a todo, siguiendo con el mandamiento del apóstol Jacobo, quien dijo en Hechos capítulo 15 que el gentil debía de ser educado en las porciones de Moisés. Este año eh, bueno, el día de hoy veremos el tema de Aharei Mot. Aharei Mot quiere decir después de la muerte de. Y el tema que queremos desarrollar es en consecuencia del año pasado. El año pasado veíamos el servicio de Yom HaKippurim. Hoy queremos hablar sobre qué significa esto para los creyentes en el Mesías. Pero para entrar en materia, es importante hacer un pequeño resumen de lo que vimos el año pasado. Recordamos que Yom HaKippurim representaba también el sacrificio de nuestro Señor Jesús, corrigiendo los 3 defectos que la desobediencia original, voy a llamarle así, de Adán y Eva, esa bienvenida que ellos tuvieron para el mal en el universo, en el mundo humano. Esto produjo 3 efectos Pesha, primero de ellos, que es la rebelión hacia la palabra de Dios, Tamé, que quiere decir lo inhabilitado, pero que han traducido como inmundo y no tiene que ver necesariamente con algo ritual o de culto. Y Hatá, que era errar involuntariamente. Ese es como el efecto que el pecado ha dejado y el desarrollo que se dio de Yom HaKippurim de hace un año pasado, de esta porción, nos habla de que un día esto, hoy por hoy, está reconciliado con Dios por el sacrificio del Señor. Esa es la parte primera, pero también nos habla de que un día eso va a desaparecer completamente de nosotros. Vamos a retomar entonces la lectura desde el capítulo 16, versículo 29. Le invito a que me acompañe. Y esto será para ustedes, es decir, el servicio de Yom Kippurim, un estatuto. Jucat le puse yo ahí porque es la palabra que está en hebreo y es lo que intentaremos explicar. Perpetuo, que es como lo traduce esta versión. Olam es la palabra que está ahí. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus vidas, dice, y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Entonces queremos hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, el séptimo mes para Israel, a los 10 días de ese mes, era un mandamiento, era un requerimiento dentro del orden de las cosas de Dios muy diferente a todos los demás. Pues en todos los demás hay comida, hay fiesta, hay celebración, pero acá se nos pide a nosotros que aflijamos y que humillemos intencionalmente cada uno nuestras vidas. Y es que la humildad como punto de partida es es un comportamiento que Dios pone en las personas eh, para reconocer su grandeza. Y nosotros sabemos que ser humilde es algo bueno, pero este día nos está recordando que no siempre uno es humilde. La gran mayoría de veces uno no es humilde, pero este día, por lo menos este día, nosotros hemos de hacerlo intencionalmente. Ese es el punto que tiene que ver con todo este día. Antes de Jesús, esto era
para el perdón de pecados. Pero post Jesús, esto es, en cierta forma, una, una, un acto profético, voy a llamarle, un acto profético de Dios, no de nosotros, por supuesto, no de andar haciendo cosas raras, sino una proclamación divina, profética, para que nosotros comprendamos que un día vamos a estar sin pecado. Entonces es importante humillarnos y entender como seres caídos que un día Dios mismo, no por algo que hayamos hecho, sino porque Él es bueno y porque Él nos ha conducido a creer en Jesús, nosotros recibiremos la limpieza completamente del pecado. Y esto es algo que tomamos con humildad porque no es algo que nos hemos ganado. Ahora bien, queremos explicar entonces la palabra jucat. Jucat es algo que viene de cortar o hacer un pacto divino. Y decimos que con Dios no se puede pactar porque nosotros no le traemos algo a Dios, como hoy sí mucho se predica, pacte para que Dios le haga algo. No, es que Dios ha cortado un pacto. Y esto tenemos que verlo en el sentido de promesa. Esto tenemos que verlo en el sentido de un testamento. Dios nos ha dado un regalo y nosotros lo único que podemos hacer es aceptarlo. No hay manera de abolirlo, por lo menos no desde la escritura y mucho menos como se ha hecho desde el lado cristiano, en donde se ha volteado al testamento de los antiguos y se ha dicho, oh, este está, este ya no, este ya no. No podemos hacer eso. Lo único, el único capaz de cambiar eso y de decir hasta cuándo, bueno, voy a comentar la palabra olam antes de decir lo que iba a decir. La palabra olam no quiere decir perpetuo o para siempre. Olam viene de la raíz alam y quiere decir esconder o escondido. Entonces, este es un estatuto, un pacto, un testamento que no se puede romper, un humano no lo puede romper por un tiempo escondido. ¿Qué quiere decir un tiempo escondido? Quiere decir que nadie lo sabe. Hay otro antecedente en la escritura y nos referimos al pacto sacerdotal. Cuando en el desierto Dios le da a los descendientes de Aarón un pacto, lo hace de la misma forma, un Jucat Olam. Y les dice, esto será para siempre. Ustedes serán mis, bueno, así lo traducen. Ustedes serán mis sacerdotes y traducen perpetuamente. Pero es que el sacerdocio levítico acabó. ¿Y por qué acabó? Porque el sumo sacerdote de nuestra fidelidad vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Por lo tanto, el único que puede cambiar algo es Él. Pero no porque yo digo o porque algún gran apóstol o alguna autoridad religiosa muy respetada, muy importante en el mundo lo diga. No, es que para que esto tuviera efecto, este cambio, Él mismo tuvo que venir. Por lo tanto, decimos que el servicio de Yom Kippurim no puede ser cambiado hasta que Él regrese. Y ya veremos, bueno, el desarrollo de esto lo hemos visto mucho en los estudios de Hebreos, yo se los recomiendo. Pero lo que necesitamos entender entonces es que Yom Kippurim, ese día de ayuno, de aflicción, de humillación intencional, será un día vigente por tiempo escondido que Él vendrá a cambiar. Que solamente Él puede cambiar porque Él es el que sabe el tiempo escondido. Justamente también en el Evangelio él dijo, miren, ahorita no se pueden afligir porque el novio está con ellos. En el momento histórico se refiere a los apóstoles de Jesús. Pero hoy el novio no está, nos ha dado su morada, nos ha dado su poder para estar en nosotros. Pero cuando Él regrese, entonces Él limpiará, enjugará toda lágrima, no habrá más llanto. Por lo tanto, la venida del Señor fue un parteaguas entonces en este Yom Kippurim e iremos develando por qué. Pero ahora seguimos la lectura. 16:30. Porque en este día, nuestro día, Yom Kippurim, se hará reconciliación. La mayoría de versiones dice expiación, pero la palabra Kippur quiere decir reconciliación. Sobre ustedes, para que sean habilitados.
Le puse yo la palabra que colocan, creo yo, que es pureza, para que sean puros de todos sus pecados delante del Señor y habilitados estarán. Es muy interesante este mandamiento o esta instrucción de Dios. Cuando una persona antes de la venida del Señor, y por eso hablamos siempre de un parteaguas con respecto de su venida, pecaba antes de la venida del Mesías, este tenía que buscar al sacerdote. El sacerdote le indicaba qué tipo de acercamiento o corbanot u sacrificio, puede entenderse también, debía de ofrecer. Pero algunas veces Dios no perdonaba o había personas que no se acercaban a buscar la reconciliación. La idea era que Dios amaba tanto a su pueblo, entonces que Él designó un día para reconciliarlos con Él. Pero la reconciliación incluye una habilitación y por habilitación estamos hablando de entrar en una relación cercana con Dios. L- la falta, la consecuencia de la desobediencia nuestra, que son los tres efectos que mencionaba al principio, nos separaban de Dios, pero una vez reconciliados estábamos habilitados y esto es lo que el versículo está hablando. Si no existía ese acercamiento una vez al año, era probable que la persona muriera este año y de ahí el dicho que se dice en el judaísmo que ese día las personas se definen hasta cuándo van a vivir o quién va a morir en ese año. Sin embargo, también, y hablando de la venida del Mesías, de Jesús, eh, nosotros entendemos y sabemos que su sacrificio cubrió los servicios de Yom Kippur porque fue perfecto. La reconciliación nuestra no es por algo que nosotros hagamos, sino es por algo que Él hizo en ese lugar de la abnegación, en ese lugar en el madero. Por lo tanto, desde el mundo que cree en el Mesías Jesús, muchas personas estarían tentadas a dejar de lado este día. Pero entonces estarían ignorando que la base profética, es decir, los profetas del Testamento de los antiguos, empezaron a habilitar el día del Señor, el nombre del día del Señor, como una asociación que se hizo con las fiestas de otoño y con Yom Kippurim, que quiere decir la venida del Señor y la transformación del ser, hablando de su segunda venida. Entonces decimos, en los profetas se empieza a hablar del día del Señor y ese día del Señor toma una estación principal en Yom HaKippurim, que es cuando Él regrese. El anuncio de su venida es el día de las trompetas, pero luego la segunda estación es Yom HaKippurim. Y en ese día el Señor ya en la tierra, Él transforma y resucita. A los que han creído en Jesús, resucitan transformados y los que estén vivos, que hayan creído en Jesús, ellos pues serán transformados y empieza una época de el final del milenial. Esta es la tercera estación que se conoce como Sukkot. Pero entonces, en este momento, hay para el creyente en el Mesías un punto hacia adelante para ver. Por supuesto que Yom Kippurim sigue vigente para nosotros porque ahora, cuando llega esa fecha, nosotros en primer lugar conectamos con gratitud que hemos sido reconciliados. Que no es que tengamos que acercarnos y afligir el ser para que Dios nos perdone, a ver si nos perdona. Esto era antes del Mesías. Pero cuando hemos creído en el Mesías, nos acercamos y afligimos de igual manera el ser para decir humildemente, gracias por la redención, gracias por la reconciliación, pero a la vez poner nuestro corazón en que un día Él va a regresar y cuando Él regrese seremos completamente libres del pecado. Antes del Mesías se ayunaba por reconciliación. Después del Mesías, el mandamiento es ayunar por gratitud y por el deseo que regrese pronto y por la humildad que Dios nos está pidiendo que tengamos en ese día para saber que Él ha sido nuestra reconciliación. Eso es lo que tenemos que decir al respecto. Por eso es que la escritura sigue diciendo, versículo 31, será para ustedes día de reposo.
En hebreo dice Shabbat Shabbatom, es decir, un día de mucho cese y mucha santidad, para que humillen sus vidas. Es estatuto perpetuo, es decir, un Jucat Olam. Y de esto entonces seguimos construyendo lo que ya hemos dicho. Para el salvo, para el redimido por el Señor, Él tiene el entendimiento, guardará la santidad de ese día de Dios, haciendo un cese absoluto de todas sus cosas, haciendo un cese, que es lo que realmente quiere decir la palabra Shabbat, cesar, no reposar, cesar de mis actividades productivas, cesar de lo que yo quiero hacer para dar un tiempo a lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer ese día es que yo humille mi vida, perdón. Y esto será un estatuto hasta que Él lo venga a cambiar. Porque en las bodas del Cordero no habrá más llanto, no habrá pecado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya aquí estamos hablando de Apocalipsis y el final de la historia. Versículo 32. Queremos corregir unos versículos que se han traducido mal. Dice así: así el sacerdote que es ungido, es decir, el portador de la unción, una designación divina para hacer algo, en este caso para ser sacerdote, y ordenado, realmente lo que dice ahí es llenado de las manos, quiere decir que Dios le puso en sus manos, le puso en él la capacidad de ser sacerdote para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará reconciliación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras de la santidad. Entonces el sacerdote que iba a tomar la función del que era el hijo mayor del sumo sacerdote, ya para terminar, eh, y que había sido designado, él tenía una participación en hacer una reconciliación. Y ya después de todo el oficio de estar haciendo sacrificios, entrando y saliendo, y la sangre y todo lo que en alguna medida se daba ese día, ya para terminar, él se pone las vestiduras de lino, tal como la escritura lo ha dicho en algunos salmos y en Hebreos, que el Señor cuando ascendió llegó con sus vestiduras sacerdotales al cielo para oficiar continuamente por nosotros como sumo sacerdote. Pero estas vestiduras son muy importantes porque el versículo aterriza diciendo las vestiduras de la santidad. La mayoría de versiones traduce aquí las vestiduras santas. Las vestiduras no son santas. Las vestiduras son de su santidad, es decir, Dios. Por eso yo le he colocado el versículo, la palabra santidad en mayúscula, porque estamos refiriéndonos a Él. Él es la santidad. El sacerdote tenía que colocarse entonces la vestidura de Dios, la que Dios había dicho, porque no porque esa vestidura le daba un poder o algo, no, porque Dios lo había requerido, porque esta vestidura era la de Dios y con ella la capacidad de hacer su desempeño para con Dios estaba completa. Y mire lo que dice en el versículo 33. Y hará nuevamente reconciliación con el santuario. La santidad le puse yo ahí, refiriéndonos a Dios, con la tienda de reunión y con el altar reconciliará. Además reconciliará sobre los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Ahí la palabra congregación es la misma palabra iglesia. Entonces quiero notar algunas cosas muy interesantes. El versículo normalmente es traducido como que hará expiación por el santuario, por el lugar santo, creo que traducen, por la tienda, como que estos lugares estaban impuros, pero eso es una mala traducción, porque cuando el versículo dice hará reconciliación, le coloca un marcador directo que se conoce en hebreo como et. Esto no es perceptible en español. Y entonces está hablando, todos los et aquí funcionan como instrumentos para hacer la reconciliación. El santuario es un instrumento para hacer la reconciliación. La tienda de la reunión también es un instrumento para hacer reconciliación. El altar es un instrumento para hacer reconciliación. Dios no le está pidiendo al sacerdote que vaya a limpiar estos lugares. Estos lugares son los más santos.
Pero la palabra HaKodesh o las palabras HaKodesh en español, la santidad, estas no tienen el marcador directo, lo que quiere decir que esto es una persona, o sea, Dios. Por lo tanto, el mandamiento para el sacerdote acá era que él tendría que hacer reconciliación con el santuario, con la tienda, con el altar, en función de Dios. O sea, todos estos instrumentos son para que con todo el servicio que se ha hecho, se haga reconciliación hacia Dios, porque Dios es el que nuestro pecado nos ha separado. Dios es la persona que ha tomado la ofensa. Él es a quien nosotros debemos de pedir perdón. Él es con quien necesitamos reconciliarnos. Eso es lo que este verso quiere decir. Y por eso termina diciendo, además, reconciliará sobre los sacerdotes y por todo el pueblo, o de la congregación, dice ahí. Y aquí, si este versículo fuera leído en la Septuaginta, encontraríamos la palabra iglesia. Por eso nosotros también aprovechamos este momento para decir que la iglesia no es una idea que nace en hechos o en Mateo cuando se menciona un par de veces ahí. No, la palabra eclesia es la traducción del hebreo Kaal, y Kaal es lo que nos han traducido como congregación. La iglesia es una congregación y decimos que ya, si lo leemos en el idioma griego, el Testamento de los Antiguos, ahí ya está presente la iglesia. Seguimos la lectura, versículo 34. Ustedes tendrán esto por, nuevamente nuestras palabras, estatuto perpetuo, ya sabemos que es ahora, algo que no cambia y que solo Dios dice hasta cuándo, para hacer reconciliación por los israelitas de todos sus pecados, una vez al año, tal como el Señor lo ordenó, es decir, o capacitó a Moisés. Y así se hizo. Y con esto está concluyendo el servicio de Yom Kippurim, el que se debía de hacerse una vez al año. Cuando decimos Yom Kippurim, lo hacemos de tal forma porque es como la Biblia lo dice, Yom Kippurim. La Biblia no dice Yom Kippur, dice Yom Kippurim. Le han puesto Yom Kippur actualmente, pero la palabra bíblica es Yom Kippurim, el día de las reconciliaciones. Y muy bien, podríamos dejar la enseñanza acá, pero yo quiero avanzar unos versículos más que también nos ayudan a interpretar algo relacionado con las ofrendas de los sacrificios. Vamos entonces a iniciar al capítulo 17 y la lectura dice así. Y habló el Señor, hay un cambio de tema, pero sí que está relacionado y ya verá usted por qué. A Moisés diciendo, verso 2, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esta es la palabra que ordenó el Señor diciendo, versículo 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera del campamento. Y antes de seguir leyendo, quiero explicar un par de cosas. En primer lugar, ve que en el versículo 2 se le dice a Aarón, ve y habla a Aarón a sus hijos para que hablen a los hijos de Israel. Hijos de Israel. Y luego en el versículo 3 nos habla de cualquier varón de la casa de Israel. Y ahí hay una diferencia que no es por casualidad. Los hijos de Israel se refiere a ellos como herederos de Israel, es decir, herederos de las promesas de salvación que Dios hizo por medio de los patriarcas. Eso quiere decir hijos de Israel. Por eso es que nosotros, dice el Evangelio, también somos simiente de Abraham, o somos descendientes de Abraham, porque somos los de la fidelidad. Aquí es donde entramos. Pero luego la casa de Israel. ¿Y qué es la casa? Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre, está hablando del sistema religioso. Por lo tanto, acá Dios está empezando a reconocer que hay un entendimiento espiritual. Y en este momento ya hay un desarrollo doctrinal. De eso está hablando. Cualquier varón que practica los mandamientos, cualquier varón que es un creyente en Dios, esa es la casa de Israel. Cualquier varón que se congrega, cualquier persona, esa es la casa de Israel. Y esto es muy necesario saberlo porque podríamos decir que es la religión.
por decirlo de alguna forma quizás más entendible. Esta persona dice, si va y degüella a un buey, es decir, va a hacer algo para supuestamente hacer un sacrificio. Y sabemos que los sacrificios, estaba viendo justo anoche a una persona hacer un desarrollo de la adoración desde los sacrificios de Levíticos, del capítulo 1 al versículo 6, y se me hacía un poco curioso porque él planteaba la adoración desde estas ofrendas. Decía él, ellos lo que estaban haciendo era presentar una adoración. Y se me hace un mal entendimiento de las cosas, porque los sacrificios eran en función de obtener reconciliación. Los sacrificios no eran un acto de oración como hoy entendemos la oración, de levantar las manos y rendir el ser al Señor. No, los sacrificios eran actos de reconciliación, acercamientos de reconciliación que Dios había dejado porque el hombre había pecado. Entonces acá, cuando vemos que hay un degüello, estamos hablando de degollar con la intención de una reconciliación. ¿Por qué lo decimos? Porque luego el versículo 4 complementa esta información y dice así, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de testimonio para ofrecer acercamiento o cuerpo al Señor delante del tabernáculo del Señor, sangre será imputada a tal varón, sangre derramó, el tal varón será cortado entre su pueblo. Esto hay que explicarlo, pero el versículo mismo lo va a dar a entender. Versículo 5 dice, a fin de que traigan los hijos de Israel, cualquier heredero de las promesas, sus sacrificios, los que sacrifican sobre la faz del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio, al sacerdote, y sacrifiquen ellos o hagan acercamientos ellos sacrificios de paces al Señor. Entonces la idea es, si yo he conectado que he cometido un pecado, por eso voy a ofrecer un sacrificio, porque deseo la reconciliación del Señor, no puedo hacerlo como a mí se me da la gana, no puedo hacerlo con mi creatividad. No se trata de que Dios conoce mi intención o conoce mi corazón. No, es que hay una forma, hay un planteamiento divino, porque la reconciliación es un asunto por el Señor. Por eso no todas las personas se van al cielo, no todos los caminos llevan a Dios. Dios ha dejado un monopolio de la salvación y no podemos acceder a Dios por ningún otro medio aparte del camino que Él dejó. Y por eso citamos el Evangelio tan pertinente, tan necesario en este momento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo el Mesías. Ese es el monopolio, ese es el camino. No hay otro camino a la reconciliación, no hay otro camino. Jesús es el camino. Pero esta persona, entonces, que con el entendimiento que tenían ellos, el cual era, si yo pequé, debo buscar al sacerdote, el sacerdote me va a indicar cuál es el acercamiento o sacrificio que debo de ofrecer para obtener la reconciliación. Muchas veces las personas, no lo voy a hacer, Dios conoce mi corazón, Dios sabe cómo soy, voy y yo voy a presentar lo que yo me imagino que está bien. De eso está hablando. Esa persona, dice, será cortado de su pueblo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que perdía la ciudadanía, la herencia en Israel. Es una situación bastante seria. ¿Por qué? Porque en función de reconciliación no podemos hacerlo como nosotros pensamos que está bien. No podemos tener eh, esos caminos cortos de el que peca y ora empata. No se trata de eso. Hay una santidad, hay un camino dispuesto por Dios. El versículo 6 dice, y el sacerdote esparza la sangre sobre el altar a la puerta del tabernáculo de testimonio y hagan perfume del sebo en olor muy aceptable al Señor. O sea, esa es la forma correcta de hacerlo. El sacerdote tiene que mediarlo. Hoy el sacerdote es nuestro Señor Jesús. La razón viene a continuación, versículo 7. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales fornican, es decir, cometen inmoralidad sexual, tendrán esto por estatuto perpetuo
nuestra palabra Jucat Olam, por sus generaciones. Por lo tanto, la idea es que si yo busco la redención por mis propios medios, porque me voy a portar bien, porque no le hago daño a nadie, esto es un sacrificio a los demonios, porque no lo es a Dios. Aquí hay, o bien yo sirvo al Rey de Reyes, a su majestad, al Mesías, al Redentor, a Jesús, a Dios Todopoderoso, o bien sirvo a los demonios, o bien sirvo a las tinieblas. Entonces yo no puedo justificarme a mí mismo, no puedo decir que mi esfuerzo me va a ganar, no, es que Dios ha dado un procedimiento y en este momento histórico del cual hablamos, ese procedimiento pasaba por visitar al sacerdote. Hoy en día, ese procedimiento también pasa por visitar al sumo sacerdote de nuestra fidelidad, el cual es el Señor Jesucristo. De eso trata el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos en el Evangelio y que hemos desarrollado y yo le invito a ver. Porque cuando se trata de reconciliación, no podemos reconciliarnos por nuestros medios. Tiene que ser de acuerdo al monopolio bíblico que Dios ha dado en su palabra. Ese es el sistema que Él ha ideado y es la única forma de hacerlo. El versículo 8 y 9 cierran de la siguiente forma. Les dirás también, cualquier varón de la casa, de que está nuevamente la casa de Israel, o de los extranjeros, o sea, de los que están en proceso de aceptarse a la casa de Israel, que peregrinan entre ustedes, que ofreciere holocausto, esta es hola, la ofrenda de reconciliación por excelencia, o cualquier sacrificio, dice, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de testimonio, para hacerlo al Señor, el tal varón también será cortado de su pueblo. ¿Quiere decir esto que la salvación se pierde? No estoy diciendo eso, porque la salvación es un don de Dios. Pero lo que sí estoy diciendo es que esta persona tiene mucho que perder, porque no encontrará el camino. El que tal haga, el que busque la justificación, el que busque la reconciliación por cualquier medio que no es el sacrificio del Mesías, no tiene comunión, no encontrará la comunión. Y por lo tanto decimos que Dios tiene el monopolio de la reconciliación. El mensaje de hoy, o sea, Dios por medio de Jesús. El mensaje del Evangelio hoy en día, como siempre ha sido, el sacerdocio es el de Jesús. Por eso hablábamos de las palabras Jucatolam. Y ese sacrificio tiene el monopolio de la restauración, de la redención de Dios para con nosotros, de la reconciliación, del perdón de pecados y de la salvación. Y como lo he mencionado anteriormente, este es el gran mensaje de Hebreos. Yo le doy gracias por sintonizar. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, póngalo ahí, escríbalo y trataremos de aclararlo de la mejor manera. Que Dios lo bendiga. Jesús toda la honra, Jesús toda la gloria. Que tenga un muy buen día. Hasta pronto.